19:07. Muy buenas tardes, ¿cómo están? 33 grados, calorcito para arrancar el fin de semana. Por supuesto, nosotros cerrando a nivel informativo en Puntos de Vista. Y gracias por acompañarnos como todas las tardes. Ya empezamos a informar, Fernanda. Es así, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Diego? Muy Un saludo bien, también muy para bien. la gente. Buen fin de semana o buen inicio del fin de semana, ¿Qué tal podemos el decir. viernes? ¿Fue tranquilo? Tranquilo. Sí, vos sabés que sí. En general. En general, Hay novedades, por supuesto, pero no fue un viernes de muchas sorpresas pocas, no, ¿verdad? no. Dentro de todo tranquilo, en lo informativo y todo, ¿verdad? Sí. Algunas cuestiones por ahí que se estuvo hablando en redes sociales, candidatos, Viajó Mario Abdo. partidos. Sí, con el tema de Argentina, el acuerdo para el tema de la hidrovía. Hubo declaraciones de Peña en la UIP que también generaron ciertos comentarios. En una de las alianzas de listas para el Congreso también. Una hubo candidatura polémica. una candidatura que ahora se quiere descartar de la lista Sí. oficial de esa alianza. Bueno, así que en panorama electoral podríamos decir, Sí. pero en general tranquilo. Y nosotros siguiendo muy de cerca también, porque han sido noticias fuertes esta semana lo que pasó en la Fiscalía General del Estado con la llegada de un nuevo fiscal y la salida de Sandra Quiñones. Y también lo otro, lo que se venía esperando, Sí. que cumpla 75 años Antonio Fretes. Claro, había una posibilidad de juicio político, por eso no tuvo chance finalmente en cuanto a números. Fue la salida por la edad. Y atentos al proceso que va a nombrar a la sucesora o al sucesor. Exactamente. Hoy cumple, ¿cuánto era en total? 75 años. Casi dije 76. 75 años. 75 años. Antonio Fretes. Decíamos más temprano, muchos dicen que no se va por la puerta grande, que se va una especie por la ventana, a pesar de que Sí. sale a través de este método de llegar a la jubilación, no por otros mecanismos que se han Exactamente. intentado. En ese lado, por ese lado sí, pero recordemos ya que él se tuvo que, cerca de octubre, ya tuvo que apartarse de la corte. Noviembre Noviembre. en Ya se específico. borró. Cuando fue saltando este tema de la promesa que había hecho su hijo a una persona que, bueno, después fue extraditada de nuestro país, Qasem Hijazi, a quien le decía, Sí. le prometía evitar su extradición. A veces se ve, terminan su mandato por edad o por renuncia, lo que sea, algunos jueces, algunos magistrados, y salen aplaudidos del Poder Judicial. Esa es la puerta grande, reconocido por los funcionarios, reconocido por los abogados. Este no es el caso, pero sí, sale con privilegio, eso categórico. Es así. No es la salida soñada, seguro que no, pero tampoco es la que a lo mejor correspondería por los antecedentes que todavía se tienen que investigar y esperemos que ya sea parte de la nueva fiscalía. Con una jubilación VIP, Sí. hay que decir. No, tranquilo. No, aparte, con todo lo que hemos contado de cómo se organizó, hay una especie de agencia, la verdad que no ha, problemas, al menos económicos, no deben tener. Pero hay otros problemas que uno tiene a veces que no, la ¿Cómo plata no, cuáles? que la plata no arregla. Y la intranquilidad. Hay una forma de tranquilidad que paga la honestidad, que es importante. Vamos a hablar de esto y mucho más en esta jornada. Exactamente, y principalmente lo que decíamos, ¿quién va a ser el sucesora de Antonio Fretes? Está todo el listado de postulantes que han pasado por la serie de evaluaciones por parte del Consejo de la Magistratura. De esto vamos a estar hablando Fernanda, también. Vos escuchaste así, viste que siempre más o menos, cierto que la Fiscalía General ya fue una sorpresa, Sí. pues se apuntaban a otros 3 nombres. En este Sí. caso, ¿escuchaste algún nombre así? Este es el señalado ya. Muy fuerte no, hay eso sí. Rumores, pero Hay nadie rumores. así, este cargo va a ser para fulano, me parece que en ese sentido está un poco más, Difusos. está más disimulado, por lo menos, si es que hay ya algún favorito. Lo cierto y concreto es que están algunos puntajes e incluso se habla de la posibilidad de que se tenga más en cuenta a quienes han hecho mayor puntaje del total de 100 requeridos. 100 es el máximo Sí. puntaje requerido para formar parte de este listado de postulantes para próximo ministro o ministra de la Corte Suprema de Justicia. Hay una lista. Lo que quiero ver un poquito es porque hubo también, bien nos decía aquí nuestro invitado, a quien en breve lo vamos a tener en piso, que hubo también reconsideraciones, actualizaciones en el caso de algunos puntajes que están ya publicados en la página del Consejo de la Magistratura. 36 perfiles de postulantes que se actualizaron, dice el Consejo de la Magistratura,
al cargo de ministro de la Corte y son puntajes conferidos en la parte de etapa de evaluación de idoneidad profesional y audiencias públicas también. Acá estamos viendo ya una lista con los puntajes finales. Alejandro Martín Ábalos, 66 puntos. Juan Carlos Paredes, 68. Sí, no están en orden de puntuación. Linneo si nos Infran, fijamos, 60. Esteban Kriskovic, 69.89. Acá vemos uno que sí es bastante alto, que es el que decías. José Ignacio González Maqui, 71 puntos. Creo que es el más alto, ¿o no? No, a ver. Vamos a ver con la placa. A ver un poquito. Con la placa ya ordenada respecto a esto. Acá está. Gustavo Aguadre. Sí. 73.51 puntos. El total. Sí. Vamos a ver el siguiente. Este es el mayor puntaje. Mayor a 70. Mayor recordando siempre que 100 es el máximo. Javier de Jesús Esquivel, que hizo un total de 71 puntos, 09. 71 de 100, ¿cuánto es alto o no? Y dicen que van a reconsiderar. ¿En la facultad cuánto es? 3 esto es? No, más. 60% no más 2, ¿no? De 60 la escala. Bueno, pero fíjate que hay algunos que hacen un poquito más del 70. Ya un 4 decir no. 3,5. 3,5. José Ignacio González, 71.13. Sí. Otro de los puntajes por encima del 70, que es lo que dicen desde el Consejo de la Magistratura, que es lo que van a tener más en cuenta. Y María Elodia Almirón, 72.5. Bueno, ahí está. Ellos son los 4 que superaron esa barrera del puntaje de 70, por encima del 70. Correcto. Bueno, así que a ver qué pasa ahora. Viene la parte más política del asunto. Sí. La conformación de las ternas, decía. Y luego la asignación. Vamos a estar ampliando esta información ya a la vuelta con los invitados, los contactos que vamos a tener durante esta noche, pero hablaban de que el lunes la terna ya va a estar conformada. Y habían dicho que iban a apurar lo máximo posible, a ver si cumplen los plazos y tenemos rápido al sucesor o sucesora de Antonio Fretes. Exactamente. Esta es la lista, de igual manera, quienes deseen. Igual puede ser cualquiera, ¿verdad? Claro, pero quienes deseen pueden entrar a la página del Consejo de la Magistratura y ver absolutamente todo. Siempre decimos, desde el perfil de los postulantes, si hay denuncias u observaciones que hacer, también hay un apartado en específico, y después pueden ver todo el proceso de selección en la parte del inicio también para el próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia, y ahí ven absolutamente todo, desde el edicto, las noticias referente al tema, el reglamento en sí y la lista de postulantes con sus puntajes en general. Bueno, muy bien, así que tenemos uno de los temas para esta jornada de puntos de vista, jornada de viernes, y nosotros atentos ya también a los comentarios de la gente. Hacemos breve pausa. A la vuelta estén atentos porque vamos a seguir hablando de este tema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué va a pasar a partir de ahora en la Corte Suprema de Justicia tras la salida de Antonio Fretes? ¿Y cómo queda la imagen de esa institución? Enseguida decimos. Bueno, 19:20, veíamos ahí la costanera, empieza a anochecer en nuestra ciudad, así que saludo a la gente que ya se concentra en la casa para ver nuestro programa y le agradecemos mucho la sintonía también hoy. Exactamente, y en esta jornada, como decíamos, hablamos un poquito de lo que deja Antonio Fretes y esa figura, por sobre todo lo que lo envuelve también dentro de la Corte Suprema de Justicia y también de la designación de su sucesor. Me da la sensación, pero esto es, hay que decirlo con pinzas, que mejoró el proceso de selección en cuanto a transparencia. No digo que llegue mejor gente, pero me parece que si ya con las audiencias se había ganado en que la ciudadanía tenga un poco más de acceso, creo que ahora realmente hay el que quiere enterarse de esto realmente se entera del proceso. Y creo que colabora, por lo menos para que haya un poco de presión también en el Consejo. O si no, todo muy encerrado no funciona en la República. Igual me quedo con lo que estábamos diciendo antes de entrar a la pausa. Termina siendo una designación y una elección política. Es que tiene que ser así, ¿verdad? Pero ojalá que sea dentro de los parámetros de elegir a los mejores realmente para cargos que son tan importantes realmente como los de la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a hablar de eso, está más o menos la base del diálogo. Nosotros igual preguntaremos otras cosas, pero esta es la base del diálogo. Por eso ya lo saludamos y le agradecemos su presencia aquí en piso esta noche al abogado Rubén Galeano del Colegio de Abogados. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes, Fernanda, Diego. Gracias, doctor. Presentación un poco del
del colegio que me pidieron que viniera a conversar con ustedes. ¿Y cómo están viendo ustedes los procesos en general? ¿Mejoró o coincidí con eso, doctor? Tomando como referencia lo que vos apuntabas, si vamos 6 años atrás, no más, no teníamos reglamento de concurso para ministro de Corte, y recordarás que el primer reglamento que se elaboró bajo la presidencia de Enrique Riera fue el que llevó a la actual fiscal general, o mejor, a la anterior fiscal general, Sandra Quiñones, al cargo. En esa época no se publicaban los puntajes y recordarán ustedes que los propios postulantes fueron dando a la prensa sus puntajes y entonces la prensa pudo saber un poco el ranking, entre comillas, de los postulantes. Luego se estableció un tribunal de honor que luego desapareció. También las puntuaciones que se dan en las audiencias públicas antes eran innominadas, es decir, no sabíamos qué consejero otorgó qué puntaje a qué postulante y no había una fundamentación. El proceso mejoró y mucho, tenemos que decir. En transparencia al menos seguro. En transparencia, eso ha permitido que la gente cuestione, por ejemplo, los certificados de antecedentes académicos de los postulantes, porque se puede acceder a la página web del Consejo de la Magistratura, se transmiten las audiencias públicas por redes sociales, las preguntas también son públicas, las deliberaciones para el otorgamiento del puntaje por las audiencias públicas también. Entonces, sin duda alguna, en materia de transparencia, el proceso ganó mucho en los últimos 5 o 6 años. Ahora, decíamos antes de entrar al aire, sí, falta todavía una etapa de evaluación, ¿nos explicaba? Así es. Tiene 4 etapas tiene el proceso de concurso. Uno es el de la puntuación de los méritos y aptitudes académicas y profesionales de los postulantes en base a sus certificados académicos, laborales y sus antecedentes que se presentan. Luego se dio el examen de conocimientos generales y específicos. Posteriormente vino la audiencia pública que concluyó, si mal no recuerdo, hace 2 días. Sí. Y finalmente una evaluación integral donde podrán otorgarse hasta 20 puntos a cada postulante en base a criterios que ya fueron establecidos por los propios miembros del Consejo de la Magistratura en su reglamento, como por ejemplo la cantidad de publicaciones, su ejercicio profesional, ejercicio de la función. ¿Está establecido así, digamos? Sí, entonces allí podremos ver si algún consejero se aparta mucho de su propio criterio y cuál es el fundamento que esgrime para otorgar los 20 puntos. Una vez que se otorguen los 20 puntos o menos, se va a restablecer el ranking, si bien ellos ya no publicaron de manera decreciente, pero se obtiene con un simple ordenamiento Excel de los puntos, se sabe quiénes son los mejores puntuados. Entonces, a partir de allí, conforme al reglamento, quienes hayan sobrepasado los 70 puntos podrán ser elegibles para integrar la terna. El colegio no suele opinar sobre las ternas, ¿verdad? Sobre las ternas en particular, sobre los nombres no, pero sí hacemos un seguimiento estricto, como lo venimos haciendo de hace varios procesos. Hacemos un seguimiento de justamente la transparencia. Fuimos nosotros quienes propusimos en su momento que desaparecieran los exámenes de conocimientos. Entendemos que a esta altura de los acontecimientos pueden haber otros criterios de evaluación y no necesariamente someter a doctores en derecho a un examen de conocimiento. Sin embargo, también hemos apuntado a la necesidad de transparencia y fundamentación de los puntajes otorgados por los consejeros en las audiencias públicas. Y hemos de decir que no solamente el Colegio de Abogados, sino varias otras organizaciones como Semillas para la Democracia, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen participación directa en el Consejo, además. Nosotros como colegio no, pero sí el gremio de abogados, ya que la Constitución otorga a la conformación del Consejo de la Magistratura 2 espacios para los abogados ejercientes de la matrícula. Hay 2 representantes de los 8. Los abogados elegimos cada 3 años a nuestros representantes para ocupar esos 2 curules en el Consejo de la Magistratura. Y ahora, en esta fecha en la cual finalmente se da de manera oficial la salida de Antonio Fretes, doctor, sí, ¿cómo ve y si tiene que hacer una evaluación de estos años de Fretes al frente de la Corte?
Esto ocurre un poco como en los partidos de fútbol y con un arquero, ¿verdad? Se califica tal vez o nos quedamos con lo último que vimos. Sí. La primera reflexión que me deja, y esto lo digo a título personal un poco del estudio que venimos haciendo del desempeño del Poder Judicial en todos estos años, es que 75 años es mucho tiempo para una persona que accede muy joven al cargo de ministro de Corte. 20 años o más es mucho tiempo para cualquier persona que acceda a un cargo de decisión y de ejercicio de poder tan importante en el sistema republicano. Por decirlo, si no se hubiese dado aquel juicio político en el cual renunció el doctor Luis Lescano Claudio, hubiese estado también más de 20 años. El doctor Alberto Martínez Simón va a estar más de 20 años también si llega a alcanzar los 75 años. Antonio Fretes estuvo más de 20 años. Y sin duda alguna, esa dilatada trayectoria hace que tengamos situaciones como las que fueron muy tristes para toda la Administración de Justicia y que conocimos en octubre del año pasado, la vinculación de uno de los hijos del ministro Fretes con un contrato de prestación de servicios cuando él no estaba habilitado a poder ejercer, por ejemplo, ante los tribunales por ser funcionario, etc. Sin duda alguna, esta última imagen que deja la presencia del ministro Fretes no es la mejor y no es la que necesita la Administración de Justicia o de cara a la ciudadanía. Y apuntar a la cantidad de tiempo también como un factor que podría... Yo, Diego, tengo que traer a colación, por ejemplo, que él impulsó la Oficina de Ética Judicial, ¿verdad? Él fue el preopinante en aquella acción de inconstitucionalidad que se promovió para que se accediera a la información sobre los salarios públicos de los empleados de las binacionales, ¿verdad? O sea, hubo pasos positivos, pero sin duda alguna, tanto tiempo de ejercicio de poder desgasta no solamente la imagen, sino también un poco la disciplina de quien se cree. Y yo creo que la integridad se trae de casa, ¿verdad? Pero uno se cree omnipotente y cuando uno se cree omnipotente va aflojando un poco también con los controles personales propios y tal vez hasta de su entorno. ¿Puede llegar a impulsar esa cantidad de tiempo la creación de feudos, de clanes dentro de la justicia? No hay necesidad que haya mucho tiempo también para que se generen feudos o clanes. Yo te puedo asegurar, Fernanda, que si vos te vas cualquiera de estos días o haces guardia 5 días de esta semana que viene en el 10º piso que es los despachos de los ministros, y vas a ver que varios senadores de distintos partidos políticos recorren varios despachos varias veces a la semana, y algunos ministros muy nobles que no están hace 3 años. Entonces nos pasa por los años de ejercicio. Sí, los años de permanencia hacen que uno se crea intocable, y cuando uno se cree intocable afloja con los controles propios de su propio entorno y ocurre lo que ocurrió, lo cual no es beneficioso. Yo tengo que decirles, yo soy un convencido de que la Constitución otorgó la permanencia de los ministros hasta los 75 años a fin de evitar que ellos se vean sometidos a los vaivenes políticos. Claro. Pero tanto tiempo de ejercicio yo creo que debe delimitarse, tal vez no más de 12 o 15 años en el mayor de los casos, o en el mejor de los casos. Y este fue el caso del doctor Fretes. Fretes estuvo más de 20 años. No, pero que se sintió intocable, que se creyó omnipotente, como dice usted. Y es probable, o sea, nosotros podemos juzgar lo que vemos, ¿verdad? Entrar a la especulación de qué es lo que él sintió o cómo se sintió, claro. Tenemos que decir... en un primer momento la Cámara de Diputados rechazó un pedido de juicio político, o sea, no hubo votos, sin embargo después se lo exhortó a que renunciara, la Cámara de Senadores también, el propio presidente de la República habló de ello, los gremios de abogados, los gremios de la producción lo exhortaron a renunciar, pero él también, y tenemos que ser muy claros, los sectores económicos de relevancia y los políticos de relevancia lo estuvieron acompañando. Entonces, eso hace a que uno se sienta, entre comillas, intocable en el cargo cuando está demasiado tiempo. Y sobre todo porque cuando hay demasiado tiempo de ejercicio,
empiezan a deberse los favores para uno u otro sector también. Políticos, económicos, de la prensa, de distintos sectores gremiales también. Entonces, un tema a revisar a futuro en la Constitución sería los años de permanencia de un ministro de Corte. Sobre todo, claro, en el caso de Martínez Simón es bien elocuente, creo que tiene 55. 52 años creo que tiene el ministro Martínez, 53, no tiene demasiado. O sea, va a estar más muchísimo tiempo. Va a estar. Entonces, yo lo respeto mucho, no es una locución personal, pero estoy diciendo, si él llega a los 75 años de edad, y no sufre algún traspié que traiga aparejado un juicio político y lo remuevan, va a estar más de 20 años en el ejercicio del rol de ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿No se debería poner quizás una edad más alta para ingresar? Tal vez una edad más alta, tal vez, y una limitación también, ¿verdad? ¿A qué años? Claro, porque hoy se puede acceder a los 35 años. Hoy se puede acceder a los 35 años de edad conforme al diseño constitucional. Algunos están accediendo a los 50, accediendo a los 50 aún hasta los 75 se tienen más de 20 años de ejercicio del rol de ministro de Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál sería el máximo que Fernanda, tenemos que discutirlo como sociedad. Yo te puedo decir de mi experiencia no más de 12. Otros te dirán, es poco tiempo para unos procesos de transformación importantes. 5 años no son suficientes y 10 tal vez para cerrar y afianzar. Y otros te dirán, entonces esa es una discusión que se tiene que dar. En otros países, al contrario, se apuesta a jueces más o menos eternos también, ¿verdad? Claro, pero tenemos que decir también que los controles de orden político son muy importantes. No es una cuestión ideológica, de hecho, el ejemplo que se acostumbra a dar en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente que accede y tiene la posibilidad de renovar a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, lo hace con personas afines a su ideología política, pero siempre los más probos, íntegros, puestos justamente al escrutinio de la ciudadanía en toda su trayectoria de su vida pública, ¿verdad? Y del ejercicio de la magistratura también. Claro, ya incluso se sabe por el partido que es, si va a ser pro tal cosa o anti tal cosa. Ya hay... Acá tiene que ser de nuestro equipo y eso es, entre comillas, la visión instalada en los sectores de los partidos políticos. El abogado en general, hay muchos abogados que dicen, yo no quiero entrar al concurso porque te manosean mucho. Y te habrás dado cuenta, perdón, te interrumpí, no, pero eso. Ustedes se habrán dado cuenta que de la cantidad de postulantes son pocos los abogados ejercientes de la matrícula los que se presentaron. El doctor José Ignacio González Maqui, el doctor Casañas Levy, el doctor Rubén Romero. Ciertamente todos ellos vinculados a la función pública con anterioridad como magistrados, fiscales, sí, miembro del Consejo de la Magistratura, etcétera, ¿verdad? El doctor Pablo Villalba Bernier, decano de la Católica, o mejor dicho, director de la carrera de Derecho de la Católica en Encarnación, pero finalmente no son demasiados los profesionales ejercientes de la matrícula dentro del espectro de los 30 y tantos postulantes que se han presentado. Claro, son muchos magistrados, hace poco hablábamos con el exdiputado Tuma, él decía que tenía que ser una carrera judicial de funcionario que termine, de hecho, con la, no sé si es... Un error conceptual muy grave. El doctor Tuma, a quien conozco y aprecio muchísimo, la carrera judicial de la que habla la Constitución se refiere a los funcionarios, que es otra cosa, y sin embargo, el espacio, porque fíjense, el artículo 3 de nuestra Constitución habla del ejercicio del gobierno por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Es decir, aquí hay un ejercicio del rol de gobierno que descansa en la persona de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y se habla justamente de la igualdad de condiciones establecidas en la Constitución, el artículo 46 y 47. Si solamente permitimos que magistrados pudieran acceder al cargo de ministro de Corte, estamos rompiendo ese principio de igualdad consagrado en la propia Constitución. Él hablaba también, aprovechando nada más que trajimos eso a colación, de la posibilidad de descartar ese examen de conocimientos al cual se someten e incluir en vez de eso un análisis de todo el legado, de si fueron magistrados, de todas sus actuaciones, sus decisiones judiciales que han tenido a lo largo de su carrera para evaluarlo y puntuar a los postulantes en base a eso. ¿A usted le parece eso factible? De hecho se hace, los antecedentes
la idoneidad de los postulantes hoy se revisa con los criterios establecidos en el reglamento del Consejo de la Magistratura. Ahora, en cuanto al examen, habíamos arrancado por allí, el Colegio de Abogados, en base a la experiencia que hemos tenido de procesos anteriores, tal vez en un principio hasta aplaudíamos el examen, después nos dimos cuenta de que el examen en realidad no nos refleja finalmente lo que necesitamos como ministros, ¿verdad? O lo que necesitaríamos de algún ministro, porque finalmente todos ya han accedido al título de doctor en Derecho. Y hay que ser bien claros. El problema es que en Paraguay nosotros relativizamos, decimos, si es un título de doctor de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, vale el título de doctor. Y después, si es de otra universidad, ya la queremos relativizar. Pero todas están en pie de igualdad ante la ley. Claro, claro. En todo caso habría que ser riguroso a la hora de habilitar las universidades. Y preguntémosle a los políticos por qué habilitan tantas universidades y por qué cada senador quiere tener una universidad en su pueblo. Ustedes recordarán, me permiten la coloquialidad, en los años 80 había una publicidad que decía, no voy a llamar marcas, pero decía, el sueño del lote propio. Sí, claro. Sí. Los abogados tenemos el sueño del ministro propio, el político tiene el sueño del ministro propio y el senador tiene el sueño de la universidad propia en su valle para decir, Shelaru a la Universidad Coape. Esa es la realidad que vivimos, ¿verdad? Doctor, sería bueno que más abogados de trayectoria amplia, conocidos, docentes, intenten entrar, o este es un proceso natural, lo más que está medio pensado para la gente de ese perfil. Tenemos que decir que el diseño constitucional establece primero la facultad del Consejo de la Magistratura, conforme al artículo 264 de nuestra Carta Magna, establecer la terna en base a la idoneidad de los postulantes basada en sus méritos y aptitudes, ¿correcto? Mientras que el 258 le suma el requisito de la notoria honorabilidad. Esos méritos y aptitudes sin duda alguna pueden ser morigerados o en su caso tasados conforme al reglamento, pero tenemos que decir que grandes juristas no se han presentado y luego ya les pasó el tiempo que otorga la Constitución para poder presentarse. Un doctor Casco se presentó en su momento también, creo que si mal no recuerdo, pero grandes juristas como Juan Carlos Mendonca del Puerto no llegaron a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Que parecía que tenía como una cosa natural que sea, ¿no? Es el padre del derecho constitucional paraguayo. Y quien lo desconozca, entonces, solo por dar una referencia, y lo hago con mucho respeto a su memoria, porque ya no nos acompaña en este plano. Y no quiero mencionar a otros porque siguen vivos y tendríamos que preguntarnos por qué no se presentaron y te van a evadir probablemente por una cuestión también de reserva la respuesta. Lo cierto y lo concreto es que nuestro diseño constitucional somete a una gran exposición que tal vez muchos no estén dispuestos a padecer. ¿Cómo queda y qué queda por hacer, creen ustedes, como colegio de abogados a partir de ahora, después de la salida de Fretes? Porque parecía que eso movió el avispero, después tuvimos cierta información más que fue corriendo en torno a las sesiones, las últimas particularmente dentro de los ministros de la Corte. ¿Qué le espera a la justicia? Yo creo que ha sido saludable todo lo que se ha dado, porque todo esto se producía, pero nosotros no lo sabíamos. Claro. Sin embargo, a partir de lo que Diego apuntó en un principio, a partir de que las sesiones del Consejo de la Magistratura se transmiten hoy día por los medios masivos de comunicación, las redes sociales, las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, entonces nos enteramos de estas, entre comillas, internas que se producen, que estuvieron siempre, que están allí. Hoy tenemos la posibilidad de conocer, y creo que la transparencia ha sumado para depurar el debate. Hoy por lo menos los miembros del Consejo por lo menos tienen que fundamentar por qué votan a favor de uno u otro de los postulantes, ¿verdad? Si alguien cuestionado en sus antecedentes académicos reúne o no notoria honorabilidad, ¿verdad? Si alguien cuestionado o no en algún examen reúne o no la notoria honorabilidad. Entonces tendrán que explicar, porque un sistema republicano impone justamente que estas decisiones que son discrecionales, porque las decisiones del por qué voto a favor de uno u otro para integrar la terna es
discrecional de cada miembro del Consejo. Sin embargo, el sistema republicano de gobierno impone que la discrecionalidad sea fundada. Es decir, nos tienen que contar por qué le eligen a Diego y no a Rubén. ¿Por qué a Rubén y no a Fernando? Entonces, eso es importante y creo que allí vamos ganando. El método no es perfecto, pero tenemos que decir que desde la existencia del Consejo de la Magistratura, hace 30 años, se ha democratizado, entre comillas, el acceso a la magistratura. Antes, si no eras de un signo político, no ingresabas. Hoy por lo menos tenemos más representantes de distintos sectores de la sociedad. No obstante, estamos aún en deuda, y digo estamos porque todos los que estamos involucrados en el quehacer de la Administración de Justicia tenemos que cumplir nuestro rol, algunos de controlar, cuestionar y proponer, y otros de hacer lo que corresponde. Estamos todavía en deuda con lo que la ciudadanía espera de la Administración de Justicia. Con respecto a esto también creo que se produjo con cierta expectativa, al menos desde la prensa, no sé ni el ciudadano cómo evaluar, pero la llegada de un nuevo fiscal general del Estado. ¿Ustedes cómo están mirando en tu caso, al menos, doctor? Yo lo conozco desde el punto de vista académico, al doctor Emiliano Rolón lo respeto muchísimo, ambos somos docentes de la Escuela Judicial y tiene grandes antecedentes, tanto académicos como magistrados, pero tenemos que decir esto, Diego. La legitimidad se tiene que renovar en cada acto, porque ustedes estaban, antes de que ingresáramos al programa, estaban haciendo una revisión de los deportes. Si a los 44 del segundo tiempo cometes un error, se va a juzgar tu gestión por eso. Entonces, a cada decisión, a cada actuación, él pondrá a prueba justamente la confianza depositada tanto por el Consejo de la Magistratura y los distintos estamentos que la componen, que son estamentos ciudadanos, y también el del estamento político que lo designó. Porque él, recordemos, el fiscal general es representante de la sociedad según la Constitución de la República del Paraguay. Él no es representante del Ejecutivo, ni de la Cámara de Senadores, ni un determinado sector político. Es representante de la sociedad. Y dentro de 5 años realizaremos el balance si estuvo o no a la altura de las expectativas. Como todo buen paraguayo, como paraguayo de bien, espero que le vaya bien en su tarea, porque eso significará que la sociedad se encuentra bien representada. Pero llega con buen perfil, digamos, de entrada, ¿verdad? Sí, llega con buen perfil. Ahora, él creo que pidió 100 días. Yo no sé si la ciudadanía le va a dar 100 días. Porque los reclamos son de ahora, ya son de hace 5 años. Y él tuvo en favor suyo, que fue designado con mucha antelación a asumir al cargo. Ya tuvo la posibilidad de diseñar la conformación de su equipo, elegir a los integrantes de su círculo cercano de colaboradores, establecer sus prioridades de administración, los criterios de trabajo. Entonces, yo no sé, no creo que la ciudadanía le dé 100 días. No creo que la prensa le dé 100 días. ¿Cuánto es lo ideal, creo usted? Yo les voy a decir, si mañana se produce un evento que pone a prueba al Ministerio Público y él no reacciona de manera oportuna, les puedo decir que ustedes y nosotros vamos a estar cuestionando. Espero que así no sea. Estamos esperando la mejor gestión posible, pero insisto con esto. La función pública te pone a prueba todos los días, y los integrantes del sistema de justicia, entiéndanse, fiscales, defensores, jueces, ministros, tienen que estar en condiciones de jugarse el cargo, tienen que tener la fortaleza de jugarse el cargo en cada resolución que suscriban. ¿Tocó fondo la Fiscalía con la administración anterior, doctor? Yo no sabría, creo que somos un poco duros con la doctora Sandra Quiñones. El anterior, su antecesor, está procesado, ella no. El anterior ya fue procesado antes de concluir el cargo, ella no. Bajo su administración fueron condenados varios actores políticos importantes bajo la administración de la doctora Sandra Quiñones. Bajo la anterior no. O sea, yo quiero ser muy objetivo en el análisis. Ahora bien, de que se la vinculó fuertemente con un determinado sector interno del Partido Colorado y que eso imprimió un sesgo a su actuación como fiscal general del Estado, ella tendrá ahora que hacer frente a las responsabilidades que emerjan de esa situación.
Pero sin duda alguna. Pero no la dejó marcada eso que decía usted. Lo último que hace es al final por lo que más se la recuerda, Sin duda o por lo que no hace. Algunos errores desde mi punto de vista muy importantes, la falta de comunicación frecuente con la ciudadanía, la veíamos en algunos casos renuente a estar en esa comunicación constante. La apertura que dijo al inicio no se cumplió al final. Ella había prometido abrir las puertas para la Contraloría General de la República, recuerdo aquella audiencia pública que lo hizo, y luego impulsó también aquella acción de inconstitucionalidad. Entonces, la coherencia la ciudadanía reclama en todo momento, y más todavía hoy en nuestro tiempo de las comunicaciones, donde un archivo fílmico, fotográfico, una grabación de una entrevista radiofónica nos pone en evidencia en cuanto a lo que dijimos y lo que hacemos. ¿Qué tiene que tener el siguiente ministro de la Corte para mejorar un poco esa visión que tiene la ciudadanía? Romper con el corporativismo en primer lugar. ¿Cómo se hace eso? Sacudirse de la comodidad de formar parte de la estructura. Y yo tengo que decir que esta opinión la doy desde mi posición en el gremio de abogados. ¿Por qué? Porque hemos visto que los ministros que provienen del interior del sistema de justicia se acomodan mucho al rol de magistrados que ya venían ejerciendo. Entonces, si hay que exigirle a un magistrado que se encuentre presente en su despacho de 7 a 13, no lo quieren hacer. No todos, hay algunos que sí lo hacen. Por eso, como son 9, hay que dejar las salvedades hechas. Otros ya tienen, entre comillas, sus propios equipos de magistrados. Sin embargo, quien viene extra sistema, primero tiene una visión diferente de cómo hacer las cosas, o tendría que tener una visión diferente de cómo hacer las cosas. Segundo, no se encuentra comprometido con esa estructura interna. Y tercero, no viene con el temor de que su jubilación esté en juego o no. Yo siempre suelo decir esto, que si vamos a elegir un magistrado de carrera para ministro de Corte, tenemos que elegir a alguien que ya se encuentra en condiciones de jubilarse al día siguiente de haber asumido como ministro. ¿Por qué? Porque si suscribe una resolución contra los intereses del sector político, yo te puedo asegurar que va a tener la amenaza de juicio político al día siguiente de su asunción al cargo. Y tiene que tener la valentía para poder hacerlo, ¿verdad? Y alguien que depende de toda su carrera y todavía no está en condiciones de jubilarse, yo no sé si va a tener, no digo que no lo vaya a hacer, pero lo aprieta, lo embreta, lo condiciona. Entonces, si es por mí, ¿qué nos falta más en la Corte? Nos faltan más profesionales ejercientes de la matrícula, nos falta la visión de las mujeres, sin duda alguna. Si bien hemos tenido serios cuestionamientos también a algunas damas que han integrado la Corte Suprema de Justicia, pero estadísticamente las instituciones funcionan mejor con la integración de más mujeres al interior de las instituciones. Hoy tenemos algunas muy destacadas, la doctora María Elodia Almirón, una gran académica especialista en materia constitucional, la doctora de Daniels, María Teresa González de Daniel, con una gran trayectoria como magistrada y puesta ya a prueba en la administración del sistema, porque ella es la presidenta de la circunscripción, de la administración de la circunscripción del Departamento Central, y ha sido puesta a prueba en ese sentido. Me gustaría que más mujeres se presenten a los concursos, porque decimos, no tienen la oportunidad, pero en proporción al universo de postulantes son pocas las mujeres que se presentan. En esta misma lista lo vemos. En esta misma lista. Entonces, me gustaría, estamos hablando de utopías, ¿verdad? Me gustaría ver más mujeres en la Corte, más profesionales ejercientes de la matrícula y magistrados que estén en condiciones, porque hay muy buenos magistrados, nadie puede desconocer la trayectoria de la propia María Elodia Almirón, que es una magistrada de carrera, si bien en algún momento salió del sistema y volvió a ella, nadie puede desconocer la trayectoria del doctor Gustavo Aguadre, que empezó de defensor público, luego fue juez de primera instancia y miembro del Tribunal de Apelación, fue el más joven defensor, el más joven magistrado y miembro del Tribunal, y es más, estuvo al frente de este proceso en las puntuaciones desde el primer día hasta ahora. Nadie, o sea, yo no quiero hablar en detrimento de los magistrados, hablo de lo que tal vez sería
óptimo para que la administración de justicia pueda dar lo mejor para todos los ciudadanos. Nosotros a veces tenemos una mirada muy, digo, política en el sentido amplio sobre la función de los miembros de la Corte, que claro que es importante. Pero después está el día a día del abogado. El abogado que ve que los juzgados están repletos, que hay una lentitud desesperante en los expedientes. Yo le escuché decir a un abogado, a mí ya no me importa que me salga a favor, yo quiero la sentencia nomás. Claro. Y se contrapone un poco aquí con algún sector de la Corte que quiere, entre comillas, vender que la mora es culpa de los abogados. Pero hay muchos chicaneros también. No, pero no pasan de 20 y tantos. Y la Corte sabe quiénes son y a eso no lo sanciona. Todos sabemos. Y a eso no lo sanciona. En lo penal al menos sabemos todo. Y son siempre los mismos representantes de los diputados y de los senadores. Pero esos no son sancionados. Mira cómo eso me interpela, porque algún ministro impulsó un proyecto de ley que dice que se denominó antichicanas y en realidad se le rechazó ese proyecto en la Cámara de Senadores porque tenía varios errores técnicos en el diseño de la ley. Primero porque quería meter en una sola ley procesos de recusación o de inhibición para todos los fueros cuando los fueros tienen distinta naturaleza. No podemos tratar el fuero de la niñez de la misma manera en que tratamos el fuero penal. Y la Corte Suprema, la Cámara de Senadores rechazó ese proyecto, le devolvió a la Corte ese proyecto y le dijo, realicen los ajustes. Y el tema está aquí, Diego, que nosotros, desde el gremio de abogados, ya le habíamos hecho esos mismos apuntes a ese proyecto antes de que la Corte remitiera al Senado. Pero no nos hicieron caso, porque es más fácil venderle a la ciudadanía que esos 23 chicaneros son los responsables de toda la mora judicial del sistema, cuando que varios expedientes prescribieron en materia penal, prescribieron en manos de ministros de Corte. Que nunca resolvieron. ¿Qué pasa? Los abogados pueden plantear las recusaciones que quieran, pero ¿qué pasa si los ministros resuelven en los plazos? Nada. Se vuelven inocuos esos incidentes. Nos quedaron ya como desfasados en el tiempo. Yo no recuerdo muy bien, pero por ejemplo, para contestar una demanda creo que tenés 18 días. Hoy en día me parece que todos, o sea, en aquel entonces era una mujer que se iba a sangre, a lo mejor tenía que viajar para llevar una notificación, Trinidad era lejos. Algunas revisiones se pueden dar. No se puede acortar. Como por ejemplo, tal vez no necesariamente los plazos, pero sí las etapas. Aquí tengo que decirte lo siguiente. Tal vez estoy pensando en voz alta y de manera muy genérica y hasta irresponsable, pero podríamos evitar en materia civil la etapa de las excepciones previas y que todas las excepciones se opongan como medio general de defensa y se resuelvan finalmente con la sentencia, como ocurre, por ejemplo, en el fuero laboral en un gran número de ellas, ¿verdad? Eso, pero fíjate, Diego. Mucho ya es electrónico, de hecho. Eso mismo ocurre en el fuero laboral, pero el fuero laboral también tiene una gran carga de morosidad. O sea, el problema no está allí. El problema está en que el magistrado no resuelve en el plazo establecido en la ley. Y no tiene sanción por no resolver en el plazo establecido en la ley. Pero hay sanciones. Hay sanciones para los abogados que no urgen, pero para el magistrado no. O sea, uno no se puede ir a dar una sanción. Sí, pero una vez que se hizo lugar a 3 quejas, quejas por retardo de justicia en un año. Y cuando vos promovés un recurso de queja, lo primero que hacen en el Tribunal de Apelaciones le llaman a Diego y le dice, Diego, acá Galeano presentó una queja contra vos. ¿En cuánto tiempo va a poder resolver? Dame 48 horas. Bueno, vamos a retrasar la emisión del oficio para que remita el informe. Entonces, para cuando vos remitas, ya viene resuelto. Y entonces Diego, enojado con Galeano que presentó la queja, no solamente resuelve en las 48 horas, sino que les resuelve en contra. Entonces, tenemos que sincerar nuestro sistema. Y aparte de lo que vos decías, doctora, las excepciones y más, el expediente electrónico no aceleró, debería haber acelerado supuestamente. Voy a traer la reflexión del doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia en una de las últimas sesiones del Pleno de la Corte del año pasado. El expediente electrónico trajo transparencia en cuanto a la presentación de los escritos y que no te antedaten la presentación de un escrito, no te pierdan una foja del expediente, pero no ha traído mayor celeridad en cuanto a la tramitación de los expedientes.
La prueba palpable de ello es lo siguiente. Varios juzgados empezaron su quehacer con foja cero de expedientes cuando empezó el expediente electrónico, la tramitación del expediente electrónico. Jugados nuevos, digamos. Jugados nuevos y empezaron con el expediente electrónico foja cero. Hoy tienen tanta carga de morosidad como cualquier otro juzgado que empezó con papel y con sistema papel físico. Entonces, ¿trajo mayor celeridad? ¿Trajo menos morosidad? La respuesta es no. La respuesta es no. Pero también tenemos que decir, para ser justos con todos los magistrados, que el análisis es mucho más complejo. Tenemos un alto índice de litigiosidad en el país. Nosotros litigamos por todo y para todo, ¿sí? Tenemos un gran número de expedientes. La estructura procesal hace que, decíamos, tiene etapas que en muchos casos se pueden suprimir, pero por sobre todo no tenemos sanción automática. Hablo de sanción automática, no esa que tiene que reclamar otra vez el abogado y se tiene que poner tiene que estar incordiando con el magistrado. No, una sanción automática al magistrado que no resuelve los casos en el plazo o en los plazos establecidos en la ley. Doctor, hablando de ¿cómo se dice? Un análisis de demasiado mora. amplísimo. No, hablando de mora, ya te demoramos demasiado y te agradecemos mucho tu presencia acá. Sí. Súper interesante para seguir charlando algunos puntos, porque mucha gente apunta a los abogados. Me parece que abrimos un buen frente de discusión para algún momento también dónde está el problema judicial de la demora de los casos. Así que yo no sé si el rector se anima a dar unos 3 nombres para la terna. volviendo al tema original. Pero el tema es el siguiente, yo te podría dar los que yo quisiera que estén, pero el propio reglamento establece del Consejo de la Magistratura que aquellos que obtuvieron por lo menos el 70% de los puntos otorgados en todo el proceso son elegibles. Sí te puedo dar el perfil de lo que me gustaría que fuesen. Primero, me gustaría que fuesen personas intachables en todos sus antecedentes previos a llegar a esta etapa del proceso. Hablo de sus antecedentes en la función pública anterior, los que ya fueron funcionarios, en el ejercicio de la profesión, los que no llegaron a ser nunca funcionarios, en sus antecedentes académicos, es decir, saber sobre qué versan sus tesis, qué aportaron, qué no aportaron, qué enriquecen, pero por sobre todo, jueces valientes y que no estén comprometidos con determinados sectores. No hablo de cuestiones ideológicas porque todos tenemos una carga ideológica, pero está el que viene y representa los intereses de determinado sector económico, determinado grupo de senadores, ni siquiera determinado partido, porque hay determinado grupo de senadores que son de varios partidos. Claro. Entonces, gente verdaderamente independiente de criterio. El diseño constitucional impone que tengan que llegar con el acuerdo con la elección de senadores y el acuerdo del presidente de la República. Pero ni bien se seque la tinta del acuerdo del presidente de la República, ese ministro de Corte tiene que ser completamente independiente y lo suficientemente valiente para al día siguiente fallar en alguna decisión judicial contra quienes lo pusieron en el cargo. En el mismo sentido, hay 3 que te parecen que podrían ocupar hay 3 que te gustan, sin decir los nombres. Me gustaría que haya una mujer, me gustaría que haya un magistrado y, ¿por qué no?, un profesional ejerciente de la matrícula. Para que tengan el espectro, los actores políticos tengan un amplio espectro de elección. Claro. Una variedad. Gracias, doctor, muy amable. Seguimos charlando. Apreciado, hace mucho que no hablamos. Realmente. Me siento muy honrado. Yo también. Doña Fernanda, muchas gracias. Hablamos luego, doctor, y gracias por el tiempo. Realmente seguimos hablando de esta selección. Tenemos que hacer... ...20:06, seguimos nosotros en Puntos de Vista y les decíamos que íbamos a tener una tarde, noche de mucha entrevista, de mucha información política también. Sí. Y nos preguntábamos nosotros, ya hablábamos recién del tema Fiscalía General. Se fue Sandra Quiñones, ¿qué pasa con algunos procesos? Nos preguntamos. Que quedaron, no sé si decir, dormidos, olvidados durante su gestión. Cajoneados a propósito. Y hay mucha sospecha con muchos casos, ¿verdad? Por una cuestión de simpatía política que creo que ya es innegable hoy en día. Fíjate que, por ejemplo, el caso Metrobús quedó. Sí. Y es uno de los que ya está ahí en plazo
en los Y aparte últimos plazos. es un caso que se padece hasta hoy día a día. Sí. Ya la diputada por Central y nos va a contar también seguramente de eso. Exactamente. Pero antes de ir con nuestra entrevistada, ¿tenemos los casos para repasar? Sí, la saludamos de igual manera, Dale. sí, a la diputada Rocío Vallejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, diputada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, Fernanda, Diego y a toda la audiencia. Muy amable, gracias, diputada. Tenemos los casos antes de la charla para repasar un poquitito y poner en contexto con la gente también los temas que queremos plantear. Ahí está uno de los casos. Caso Messer, Sí, que tiene Este es emblemático. varias aristas. Sí. Es uno de los casos. Sí. Del caso Horacio Cartes, y aquí la diputada me va a corregir, hay varias causas, como que desprendidas, ¿verdad, diputada? Sí, existen varias denuncias, tengo entendido, y bueno, eso la Fiscalía puede determinar, bueno, son hechos relacionados y puede anexarlos, pero no tengo mucha claridad de cuántas causas en total tiene, pero sí existen varias denuncias. Después tenemos, a ver si vamos haciendo el repaso por las demás causas también, el caso Avión Iraní. Hasta ahora no se sabe qué pasó, para qué vino, qué trajo, qué Sí. llevaba, qué... Y hay preguntas que responder todavía al respecto. O por lo menos necesitamos transparencia y saber qué se investigó Sí. finalmente en este caso. Vamos a la siguiente. El sicariato de Mauricio Schwartzman, Sí, otro de los casos. muy cercano a donde ocurría el último caso también, mediaciones allí del Barrio Jara. Barrio Jara. Sí. Vamos al siguiente. Hay una denuncia penal que fue justamente derivada desde la propia Cámara de Senadores contra el fiscal Lorenzo Lescano, por ejemplo. Hay otros contra otros fiscales, otros agentes más también. Sí. Decían ellos y acusaban a varios agentes. Ahí está, el sumario a fiscales por actividades políticas, a agentes del Ministerio Público, negligencia administrativa y presupuestaria. Son varias, y si uno se fija, varias de ellos formaron parte en algún momento también, diputada, del menú de opciones que ustedes ofrecían del por qué impulsar un juicio político contra Sandra Quiñones, por ejemplo. Sí, así mismo es, justamente varios de estos puntos fueron objeto de juicio político. Además, nosotros los diputados hemos presentado 8 denuncias penales, algunas han llegado ya a un estadio de juicio oral, pero otras no fueron investigadas. Por ejemplo, porque yo misma redacté una denuncia así contundente contra los directivos de la DINAC, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, donde se habían mal utilizado fondos, cerca de 2.000 millones de guaraníes, que fueron totalmente desviados, utilizada a una persona que luego denunció que se utilizó su nombre. Esa causa, por ejemplo, jamás avanzó en el Ministerio Público, contra Melgarejo Lanzoni también. Entonces, en realidad, son estas que ustedes están presentando, lógicamente tal vez son los más emblemáticos, pero yo no quiero olvidar acá a las causas del ciudadano de a pie, ¿verdad? Que eso nosotros día a día recibimos muchísimas denuncias. Yo le había solicitado en su momento a la fiscal general, ahora sí se da un encuentro con el fiscal general, que él establezca un nexo para que nosotros podamos canalizar a través de la persona que él designe, este nuevo fiscal general del Estado, las denuncias que también nos llegan a nosotros, ¿verdad? De víctimas cuyos casos no son atendidos o de justiciables cuyos casos tampoco le dan una respuesta. Es decir, que haya un canal de comunicación para que no se entre en eso de estar llamándole a un fiscal o a un juez, que es lo que está mal, ¿verdad? Pero eso deberían establecer las autoridades. Nosotros tenemos nexos con todas las instituciones del Estado, tenemos nexos desde el Congreso. ¿Y por qué no con la justicia? Entonces, bueno, si alguien a mí me escribe o me llama y me dice, mire, diputada, acá mi denuncia no corre, o este fiscal me está pidiendo algo indebido o tal cosa, entonces canalizar a través de un nexo, eso sería súper útil. Ahora, una cuestión nomás, antes de avanzar con las causas en concreto. El fiscal entrante no tiene posibilidad de barrer con la fiscalía, no le puede sacar a los agentes fiscales. No. Porque la gente tiene mucha expectativa, pero eso, por ejemplo, él no puede hacer. Hay un problema ahí, porque se sabe, yo recuerdo la jueza Crisioni decía en una sentencia que hubo fiscales que se comportaron como agentes de cobro, casi el clan González Daer. Sí. Entonces, ¿cómo encarar esto cuando hay agentes fiscales que se sabe que fueron funcionales a esquemas mafiosos realmente?
Bueno, acá hay dos, y muy bueno tu análisis, porque justamente muchas personas me enviaron la resolución por la cual se asignaban los fiscales adjuntos a diversas áreas. Y bueno, en realidad, así como vos decís, no se puede hacer muchos cambios porque el fiscal general no es que puede decir, bueno, hoy le saco a estos fiscales adjuntos y voy a poner yo los adjuntos que quiero. Esos fiscales adjuntos han ingresado por un concurso y muchos de ellos son súper antiguos y muchos ya son inamovibles. Entonces lo que hace el fiscal general es redistribuir los recursos humanos. En este primer momento él lo que hizo es redistribuir, aunque no todos, por ejemplo, hasta lo que yo tuve conocimiento, por lo menos no se había designado todavía a un nuevo fiscal adjunto del área de delitos económicos, el área más sensible, ¿verdad? Pero sí hubo algunos confirmados en sus cargos, otros con nuevas funciones, pero son los mismos. Sí. Lo mismo va a ocurrir seguramente en el segundo nivel de los agentes fiscales, que son los operativos, ¿verdad? Que él no va a poder decir, a no ser que presente una denuncia luego ante el jurado de enjuiciamiento y haya todo un proceso para que esos fiscales puedan salir. Pero sí lo que puede hacer el fiscal general del Estado es un plan de control exhaustivo con relación a las causas que tienen estos fiscales. Y como yo mencionaba en estos días, y de hecho cuando me presenté para fiscal general del Estado hace 5 años, cuando fue electa la señora Sandra Quiñones, planteaba como uno de mis planes de acción, ¿verdad?, de estar, que el fiscal general y los fiscales adjuntos tienen que ser fiscales presentes en sus jurisdicciones y tienen que hacer audiencia con la gente y estar con un equipo y recibir las denuncias, porque si no es como un cuello de botella que vos no podés llegar a la autoridad. O sea, vos no podés llegar a tu fiscal que tiene tu causa como víctima o como justiciable, o no podés llegar al adjunto, o no podés mucho menos a la Fiscalía General. Tiene que poder acceder el ciudadano al fiscal y se tienen que establecer métodos para que eso pueda ocurrir y métodos de supervisión sobre esas causas que están cajoneadas. ¿Qué hacer con los fiscales que ya se sabe que participaban en estos esquemas? Volviendo un poco al... Bueno, ahí hay dos cuestiones. Una, la del jurado de enjuiciamiento, que en su momento inició una investigación, y yo recuerdo que en ese momento, que no sé en qué habrá quedado, seguramente que el nuevo fiscal general del Estado lo va a averiguar, que se había hecho tipo una auditoría interna a través de la Inspectoría del Ministerio Público sobre estas carpetas fiscales para ver si existían motivos, ¿verdad? De comprobarse eso, el mismo fiscal general debe, o sea, la única forma de sacarlo al fiscal es a través de un proceso por el jurado de enjuiciamiento de magistrado. No hay otra manera, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Bueno, la otra manera sería que el fiscal general del Estado, como se suele decir, normalmente le envía al freezer a ese agente fiscal y le deje sin fiscalía, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es una carga nuevamente para el Estado, que va a estar pagándole a un fiscal que no está haciendo nada. Lo ideal es tener fiscales comprometidos, fiscales controlados, y una férrea decisión del fiscal general del Estado de combatir esa corrupción interna que hoy existe dentro de la Fiscalía. Y siempre yo hago esta salvedad, con la salvedad de los buenos fiscales y de los buenos funcionarios, que también son muchos en el Ministerio Público. Ayer le entregaban, antes del juramento, él tenía una reunión en la presidencia del Senado, dijeron los propios senadores que le entregaron un dossier de documentos de todas esas causas, muchas de ellas denunciadas desde el propio Congreso, desde comisiones varias, en donde se remitieron en su momento y ya estaban en manos de la Fiscalía y que nunca se movieron. Causas varias. Sí. Que él ya recibió. ¿Ustedes van a hacer el seguimiento con la Fiscalía General para ver si es que eso realmente tiene algún tipo de resultado, diputado? Bueno, yo creo que a partir, como eso fue una presentación del Senado, ¿verdad?, el fiscal general del Estado debería ser de vuelta a un fiscal que informe a la ciudadanía, que informe al Senado sobre el dossier que le presentaron y que informe sobre todo a la ciudadanía, porque nosotros últimamente tuvimos una fiscal general del Estado que no hablaba con la prensa, ¿verdad? Entonces, el fiscal es, yo creo que es, después del presidente de la República, una de las autoridades más importantes de todo el esquema de un Estado de Derecho, y se debe a la sociedad, es el representante de la sociedad. ¿Cómo no va a hablar con la gente? Debe dar cuentas de su gestión. Y si no hay elementos en un determinado caso, pues
se acaba el caso. O sea, no siempre, o sea, y eso yo como les puedo decir como ex fiscal que fui durante 12 años, si uno no tiene elementos tampoco puede someterle a una persona a un proceso, porque de eso se trata el Estado de Derecho. Ustedes, la ciudadanía que nos está viendo, nosotros los políticos, o sea, necesitamos una justicia creíble y una justicia donde se actúe conforme a elementos. No como lo que estuvimos viendo también últimamente en medios de prensa, causas armadas, causas donde que yo quiero saber qué está pasando, por ejemplo, con esa agente fiscal, ¿verdad? Y qué determinación tomaría el fiscal general del Estado, o causas donde siempre a mí me preocupa y manifiesto, yo soy docente también a nivel de posgrado, y le digo a mis alumnos, aquellas causas donde se le dice a la persona, bueno, acepta estos hechos y te voy a dar un procedimiento abreviado, que implica una condena o que implica una salida procesal, pero nadie puede aceptar si no se dan los presupuestos de la existencia del hecho punible. Y eso se da día a día, y voy a poner un caso así bien claro. Ustedes recordarán el caso de Bruno Marabel, que fue condenado a 30 años por la muerte de 5 personas, ¿verdad? En ese proceso hubo otras personas que fueron procesadas, sí, amigos de él que fueron a la casa luego del homicidio. Esas personas en un inicio fueron procesadas como cómplices de homicidio. Imagínense ustedes lo grave que es. ¿Cómo vos vas a ser cómplice de la muerte de alguien que ya murió cuando vos entraste a la casa? 1. 2. Se cambia luego la calificación de esos hechos. Y hay una, que no recuerdo el nombre, una de las chicas que dijo, no, yo no voy a aceptar el procedimiento abreviado que me ofrece el Ministerio Público, me voy a ir a juicio oral. Araceli Sosa se llama la Araceli, joven. bueno. ¿Qué pasó con Araceli Sosa? El tribunal le llamó la atención al Ministerio Público y le dijo, ¿cómo vos vas a traer un caso como este sin una sola prueba? Homicidio. Claro. Y ella fue absuelta en juicio, sí, pero hay otras personas que aceptaron ese procedimiento abreviado en las mismas condiciones que Araceli y que fueron condenadas. Sí. Entonces, eso es lo que tiene que revisar el fiscal general del Estado. Esas salidas procesales rápidas en las que existe una nueva víctima con un nuevo precedente. ¿Y esto en qué se da todos los días? En los accidentes de tránsito con saldo fatal. Porque hay un muerto. Nadie investiga si se dan los presupuestos de la punibilidad, como lo llamamos en proceso penal, y si realmente la persona que iba en el auto que quedó viva es la culpable de la muerte de este motociclista que venía sin casco, sin luz. Ahora yo venía acá al canal, me sale una moto sobre Brasilia con... parecía un fantasma. Casi la atropello porque no le veo. Entonces, ¿quién termina procesado? El que queda vivo, pero el que tuvo la culpa es el que anda de manera imprudente. Entonces, hay mucho que revisar en el Ministerio Público. Los que somos abogados, ¿verdad? Estamos preocupados hace rato. Yo, si bien no estoy ejerciendo ya desde que estoy en la Cámara de Diputados, pero sí recibo constantemente todo tipo de quejas con relación a este problema. ¿Tocó fondo la Fiscalía, doctora? ¿Perdón? ¿Tocó fondo la Fiscalía, te parece? Sí, totalmente. Totalmente. La Fiscalía está en emergencia, la justicia está en emergencia. No solo la Fiscalía. Yo esto ya lo decía en una mesa de trabajo que tuvimos como consecuencia de la pandemia y de toda la saturación del sistema penitenciario. Lo habíamos tenido en la Corte Suprema de Justicia, cuando eso estaba todavía como ministro Benigno López, y estaban todas las autoridades del Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, Poder Judicial, y yo decía, hay que declarar en emergencia la justicia, así como declaramos en emergencia la salud, declaramos ahora en emergencia por el tema de inundaciones o por sequía o lo que sea. Hay que declarar en emergencia la justicia y dar una respuesta a esta saturación del sistema, y hay que dar los recursos para dar esa respuesta. Y bueno, no se toman las medidas y así seguimos cada vez peor. Con respecto a los fiscales, no me quiero volver sobre esto, hay que recordar también que muchas veces ocurre que el propio fiscal puede caer, digamos, en una figura típica, ¿verdad? Sí, así mismo, el fiscal que no investiga. El fiscal pero eso no suele pasar, ¿verdad? Que se le procesa al fiscal que no investigó, no. Frustración de la persecución penal se llama. Si a vos como fiscal te viene una causa y vos no investigaste y te prescribe la causa estando en tu poder,
prescribe significa que pasó el tiempo establecido en la ley para que vos le des una respuesta a la causa. Entonces no le va a poder dar una respuesta porque prescribió, y te prescribió estando en tu poder. Entonces, eso es frustración de la persecución penal. ¿El caso Metrobús puede enmarcarse en eso? Puede enmarcarse en eso. El caso Metrobús, yo tengo mi seria sospecha que ya está prescripto, ¿verdad? Sí. Porque lo que había visto en algún momento con Edgar Acosta, que estuvo bastante el diputado con este tema, viendo un poco el tema de los plazos, y yo creo que ya está ahí en el borde de la prescripción. Al borde, dicen algunos. Claro, porque estamos 2018 sale este gobierno, Sí. Hay que ver cuánto tiempo más y Porque no cuándo. fue mucho, después de agosto, después de Sí, asumir. cuándo ocurrieron los hechos. Entonces, en la fecha de ocurrencia de los hechos, a partir de ahí son 5 años, que justamente ese es el proyecto de ley también que yo presenté y que tuvimos tanto problema, que está en su cuarto trámite ahora para el Senado, donde justamente planteo elevar las penas para que el plazo de prescripción también sea mayor. Hoy los casos de corrupción tienen un plazo de prescripción de 5 años. Entonces, ese es otro gran problema. Entonces, todos juegan a los 5 años y hay una norma procesal que dice que cuando vos ya estás procesado, entonces corre el doble del plazo. O sea, van a 10 y llegan a 10. Caso con Milo Suárez, cuántos casos más que llegaron a 10 años chicaneando y logran esa impunidad que es el gran problema. O sea, la corrupción es un problema gravísimo en este país, pero está premiada con la impunidad imperante, la impunidad judicial y la impunidad administrativa. No olvidemos la impunidad administrativa. Aquellos funcionarios, y siempre, porque bueno, tantos problemas existen en nuestro país que nos vamos olvidando, ¿verdad? Recordarán la época de la pandemia, la denuncia que hicimos los diputados sobre el tema de lo que ocurrió en salud. Fueron sumariados los funcionarios involucrados. ¿Cuánto le dieron? Un mes de sanción administrativa sin goce de sueldo. O sea, hoy probablemente sean todos directores otra vez, o sea, un mes. Sí. Entonces, esa sanción administrativa tampoco es bueno, listo, sabes que salís de la función pública si haces mal las cosas. No. Otro caso, para que vean nomás que esto es tan complejo, ocurrió un fallo preocupante con relación a la ANDE. Altos funcionarios de varias áreas de la ANDE que dijeron, bueno, este funcionario tiene que salir porque incumplió. Un tribunal de cuentas le condena a todos los funcionarios de la ANDE que lo desvincularon por más de 4.000 millones de guaraníes. Una fortuna para los funcionarios que decidieron desvincular a otros funcionarios que estaban en falta. O sea, tenemos una desconexión de la realidad, de la necesidad de depuración del sistema del funcionariado público corrupto. Entonces, nuestras normas, ¿quién se va a animar después de ese fallo de la justicia a desvincularle a un funcionario público? Nadie. Claro. Entonces, es muy grave, es como que la justicia actúa desconectada de la necesidad de que todos estiremos el carro para combatir la corrupción, que es el gran problema de este país. Pero la corrupción premiada con esta impunidad administrativa y judicial. Diputada, tenemos que hacer una pausa Sí. para seguir charlando de este y otros temas que tenemos bastante interesantes, lo que estaba planteando la diputada Vallejo. Y vamos a seguir charlando de esto, Fernanda. Sí, a la vuelta de la pausa ya venimos. Bueno, 20:30, estamos hablando un poco de justicia. Hoy en realidad le estamos dedicando casi todo el programa al sistema judicial, hablando de fiscalía y otros temas, y nos acompaña la diputada Rocío Vallejo para seguir charlando sobre este tema. Exactamente. Bueno, diputada, a partir de ahora, ¿qué hacer? ¿Qué esperar? Porque Emiliano Rolón un poco ayer pedía ya de antemano disculpas y decía, no, denme 100 días y a partir de ahí vamos a ir evaluando qué es lo que pasa. Sí, en realidad es totalmente comprensible que solicite ese tiempo, sí, lo escuchaba también solicitando los 100 días que pide cada gobernante al ingresar, porque en realidad es reestructurar una institución con, creo que ahora son más de 400 fiscales,
Además, él tiene no solamente la cuestión misional, sino también la cuestión administrativa. Maneja un presupuesto muy importante, varias sedes, un montón de problemas administrativos. Debe seguramente instalar su nuevo gabinete, tanto administrativo como misional. Vimos ayer los primeros cambios que se fueron sucediendo. Y bueno, son muchas tomas de decisiones. Y para ver un resultado y un avance, lógicamente que él seguramente que se tiene que interiorizar. O sea, poniendo de ejemplo, ese dossier de casos que le entrega al Senado, seguramente que él va a pedir un informe a los agentes fiscales respectivos, hacer un análisis y bueno, ver cómo continúa y establecer él sus propias líneas de trabajo. Interiorizarse de las que estaban, aunque yo creo que ya estuvieron trabajando en un proceso de transición, ojalá eso sea así, entonces se gana un tiempo importante ya que los casos no esperan, ¿verdad? Todos abrigamos muchas esperanzas en la gestión del nuevo fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque no podemos entrar con tanta mala onda de entrada, sino darle un voto de confianza al doctor Emiliano. Es una persona que conoce el área, magistrado por muchísimos años, también es docente. Es decir, él está muy empapado de lo que es la situación de la justicia. Así que esperamos de su parte todo lo mejor, ¿verdad? Y que yo, sinceramente, lo que espero es que él no esté atado a ningún poder político, ni económico, ni de ningún tipo, sino que no haya habido promesas de impunidad para nadie y que tengamos una Fiscalía General independiente, objetiva y que dé una respuesta a todos los sectores de la ciudadanía. Por lo que escuchan hasta ahora, no responde o no tiene alguna inclinación hacia cierto sector, diputado. Y eso lo veremos solamente con el tiempo y con las decisiones que se vayan tomando, ¿verdad? Pero sorprende de alguna manera a él porque creo que se hablaba de otros nombres incluso y sí, como preferentes de ciertos sectores políticos y de repente aparece él como con el nombramiento, con lo cual por ahí es un buen comienzo. Sí, o sea, yo creo que con toda nueva autoridad debemos darle el voto de confianza y que pueda hacer los cambios que la ciudadanía quiere y ojalá que todo el equipo, que él pueda identificar esos buenos fiscales, esos buenos funcionarios que hay en el Ministerio Público, que se rodee de buena gente y que bueno, acá lo que tenemos que entender es que hay que dar una respuesta. O sea, el Ministerio Público recibe muchas críticas, yo fui parte de esa institución a la que amo profundamente, ¿verdad? Pero sí, tiene mucha tarea por hacer y hay algo que sumarle también a todo esto. En este tiempo se han jubilado muchos muy buenos fiscales, se han jubilado, otros han renunciado, también han renunciado muchos buenos funcionarios. Entonces, muchos cansados por la coyuntura, así mismo. Entonces, bueno, todo el mundo, ay, Rocío, me decían con lo que nos conocíamos hace rato, ya no veo la hora me falta tanto para cumplir el tiempo, me falta tanto para cumplir la edad. La gente se quería ir, eso no es bueno. Se va la gente con mucha experiencia, con ese bagaje de conocimientos y bueno, espero que se pueda entender que la Fiscalía es una institución que da respuestas a la ciudadanía. Como, perdón, doctora, atendiendo nomás tu experiencia que mencionabas, y que recordamos, por supuesto, el fiscal general traza de alguna manera línea, influye en el trabajo del fiscal en su unidad, digamos, de alguna manera. Bueno, yo te voy a hablar de lo que a mí me tocó. O dicho de otra manera, ¿puede el doctor Rolón incidir en el mejoramiento del trabajo de los fiscales? Claro, él puede establecer líneas de política criminal. En la época que a mí me tocó, que ya van a ser 11 años también que renuncié, o 12, ya en el 2011, 12 años va a ser que renuncié, en realidad en nuestra época éramos muy independientes, ¿verdad? Por lo menos lo que a mí me toca decir de mi gestión, yo no consultaba con nadie ni nadie me bajaba línea de lo que tenía que hacer o no hacer en una determinada causa. Creo que han variado los tiempos, así que no puedo opinar mucho de cómo se maneja actualmente, pero sí lo que puede hacer el fiscal general es establecer, por ejemplo, el caso que les daba de accidentes de tránsito, o sea, señores, no más salidas procesales sin verificar quién es el culpable
o si esta persona realmente cometió un homicidio culposo o el que tiene la culpa es el que murió, ¿verdad? Por salirte sin luz, sin ningún tipo de requisitos. Entonces vos te vas por la ruta y te encontrás con algo que no sabes qué es. Entonces, ese tipo de cuestiones el fiscal general puede establecer políticas de unificar criterios, que es también un poco el gran reclamo de los abogados, que no existe una unificación de criterio entre los fiscales. Entonces te toca un fiscal en Asunción que piensa de una manera y te toca un fiscal en Gacupé que piensa de otra manera y otro en Ciudad del Este que es otra cosa, ¿verdad? Entonces, para el profesional también se hace muy difícil el ejercicio de la profesión de esa manera. Usted decía, aparte de obviamente esos requerimientos de la ciudadanía en sí, esos pedidos que incluso a ustedes como diputados, como parlamentarios les llegan, ¿cuál es la causa o qué es lo más urgente que debe atender ahora mismo Emiliano Rolón? Y creo que sus mismos fiscales le van a decir, ¿verdad?, cuáles son las necesidades acuciantes. Y un tema que tiene que ver justamente con el Congreso, que nosotros habíamos tratado el año pasado, finalmente tuvo un veto. Es necesario dotarle de mayores recursos técnicos al fiscal general del Estado. Y yo defendía esa postura y me trataron de todo por haber defendido, porque yo sé, o sea, vos no le podés pedir, por ejemplo, el tema de análisis de celulares. El celular hoy no solamente te sirve para probar un crimen informático, violencia familiar, homicidios, todo tipo de hechos punibles está vinculado al celular, porque todo está en el celular. Entonces creo que del informe que me pasaron del laboratorio forense habían 3 personas que analizaban celular. Imagínense ustedes con 400 fiscales y 3 personas que tengan que analizar celulares. O sea, contadores, peritos calígrafos, tasadores, psicólogos, trabajadores sociales. Nosotros habíamos planteado elevar incluso más, pues fue una propuesta mía, elevar más de lo que pidió la Fiscalía en cuanto a recursos técnicos, porque el fiscal tampoco puede dar una respuesta si no tiene el recurso técnico necesario para ese tipo de causa. Casos de violaciones de niños, que tenemos muchísimos, de violencia familiar. Si vos no tenés un diagnóstico psicológico o psiquiátrico, no podés irte a un juicio oral con tu visión de abogado nomás, ¿verdad? No porque no sea suficiente, sino porque se requiere un elemento más. Claro. Y si vos no le dotás de esos elementos a la Fiscalía, entonces tampoco podés pedirle demasiado. Eso tiene que plantear. El laboratorio forense también dicen que es muy... Sí. Quedó chico, vamos a decir. Claro, quedó chico totalmente. En la zona de Ciudad del Este, de Alto Paraná, para lo grande que es, creo que tienen 2 psicólogos o algo así. Son imposibles, vos decís. Y acá en Asunción te dicen, entran más de... Creo que en el primer trimestre del año pasado habían entrado más de 1000 casos de violencia familiar. Imagínense ustedes cómo das respuesta a eso, es lógico. Y la Fiscalía quedó un poco demasiado grande, podríamos decir, en cuanto a lo que es la parte, porque tiene todo eso que decía diputada, el tema de marcar líneas, de investigar casos también, y después de la parte administrativa, que es gigantesca realmente, una institución, sí. Se formó una super institución realmente. Sí, maneja muchos recursos y lógicamente al tener... un presupuesto tan grande en lo administrativo también es un área súper importante. Por eso decía, o sea, el fiscal general tiene lo misional y tiene lo administrativo. Y en lo administrativo tiene una responsabilidad personal. Y ojalá transparente y permita que entre la Contraloría General de la República, que yo no sé cuál es el tema de que no entre la Contraloría General de la República. Debe entrar. Debe entrar. La Contraloría debe entrar a fiscalizar qué es lo que se hace con el dinero público. Eso es dinero de los contribuyentes. ¿Y por qué evitar ese control? Y el que tiene los recursos para hacer ese control es la institución de la Contraloría General de la República. Por más que usted decía, la Fiscalía o el fiscal general tiene y administra un presupuesto demasiado grande. Ayer veíamos a un Emiliano Rolón pedirle a la clase política más presupuesto para todo esto que usted ya decía, estas necesidades tan varias. Sí, yo creo que ojalá que el fiscal general plantee como primer requerimiento todo este recurso técnico que es necesario, que se había vetado finalmente el año pasado.
y que ellos hagan un concurso y que accedan personas que coadyuven en todos estos flagelos. Así, por eso digo, tenemos todo lo que es corrupción, crimen organizado, que es súper importante, pero yo no dejo de lado esto que sufre la ciudadanía día a día, la cantidad de abusos sexuales en niños y adolescentes, la cantidad de casos de violencia familiar que requieren un acompañamiento de psicólogos y psiquiatras, trabajadores sociales y toda una estructura que haga posible que el trabajo del fiscal pueda dar un buen resultado. Pero del otro lado tenés la crítica de ¿para qué le damos más plata si no confiamos en el trabajo que venía haciendo? Que es lo que pasó un poco con la fiscal saliente, ¿verdad? Claro. Pero hay que entender, hay que despojarse un poco de esa situación, pero ahí es importante que el fiscal general del Estado ya ahora no espere septiembre, octubre, que se atropellan todas las instituciones por el tema presupuestario, plantee estas cuestiones y las trabajemos con tiempo, ¿verdad? Bueno, si bien va a haber un cambio de Congreso, lógicamente en junio, que va a ser todo un poco más complicado, ¿verdad? Pero creo que es súper importante reforzar técnicamente y bueno, reestructurar, probablemente lo escuché decir, también al fiscal general darle mucha importancia a cubrir aquellos lugares del interior donde no existe ministerio público, que también es todo un tema, ¿verdad? Doctora, yendo un poco a lo que es porque hemos hablado mucho ya de lo que se viene también, y revisando nomás la gestión de la fiscal saliente, ¿cuál es el caso o los casos que para usted o para vos le condenan a ella como una mala gestión, o en todo caso cuáles son los casos que podríamos señalar como que marcaron una buena gestión? Bueno, acá el tema del Metrobús. Los emblemáticos, digamos. Sí, yo creo que el tema de Metrobús, las denuncias específicas contra el expresidente y todos los casos relacionados al señor Cartes, ¿verdad? El caso de Messer, donde ya debió plantearse un comiso autónomo hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Son casos así. Y los casos de corrupción en general que llegaron a un estadio de prescripción por el doble del plazo. O sea, ¿qué pasó con el Ministerio Público? Yo hago un poco una retrospectiva y cuando a mí me tocaba, incluso con el procedimiento viejo, con el caso del expresidente Guasmosi, yo urgía cada semana, le urgía a la Corte, le decía a la Corte, mira, la Cámara no está resolviendo, me iba en queja. Todo el tiempo urgía hasta que tenía una resolución, buena o mala, pero la tenía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos? Y de vuelta, insisto con esto, la impunidad también por la prescripción de estas causas. Y acá no es solamente el Ministerio Público, sino también hay que hablar del Poder Judicial. O sea, se habla mucho de la chicana de los abogados y todo lo demás, pero acá también falta una voluntad política de decir, ¿por qué en la Corte estuvo tal causa? Hubo una causa que yo había acusado como fiscal antes de salir hace 12 años contra un ex fiscal y un ex ministro de Relaciones Exteriores. Esa causa tuvo 10 años en la Corte. 10 años tuvo en la Corte. ¿Y quién le investigó a esos ministros de Corte? Claro. Entonces, son cuestiones que analizar, porque tampoco hay que despegar mucho este tema de las prescripciones de lo que pasa en el Poder Judicial. Y por otro lado, lo que me decías, el tema de las causas que tuvieron un buen final. Bueno, tuvimos también, con ayuda del Poder Judicial, en el sentido de las jueces que condenaron estos casos de González Daer, condenas bien emblemáticas que pudieron salir adelante. Y bueno, una de cal y otra de arena, pero en realidad esperamos siempre que todo tipo de causas con relación a todos los sectores sean investigadas y darle una solución. Y eso también decirle a la ciudadanía, no siempre la solución tal vez tenga las pruebas suficientes como para condenar, ¿verdad? Porque tampoco podemos llevar a juicio a alguien si no existen pruebas, ¿verdad? Pero por lo menos que se dé un cierre, ¿verdad? Claro, que se dé un cierre y se dé una respuesta en el tiempo esperado, ¿verdad? Porque como sabemos, todo prescribe. Estaba leyendo nada más entre ellos, porque mucho se habla de cuestiones y causas relacionadas al expresidente Horacio Cartes, pero también hay causas abiertas en este gobierno.
Sí. El caso del acta, aquella secreta de Itaipú, Sí. que involucra hasta el propio vicepresidente, la causa misma que lo involucra a él de la designación de significativamente corruptos. Es decir, hay también casos relacionados a otros actores políticos que no responden a esa misma línea con la cual siempre se ligó a Sandra, ¿verdad? Sí, así mismo es. Y como te decía hace rato, este caso que nosotros denunciamos sobre la DINAC, por ejemplo, Claro. el mismo tema de los insumos chinos que había, por los cuales paró el país, Sí. porque paró el país esperando esos insumos Que chinos. ustedes fueron a revisar. Sí, exactamente. Y en realidad, en esa investigación, lo único que se investigó fue el tema de las camas que vinieron, ¿verdad? Y no se investigó todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en realidad, no es solamente eso, son varias situaciones, varios otros casos que no tienen la mediatización de estos tal vez, Claro. pero que de los cuales tenemos conocimiento que no tienen movimiento. Entonces, todo eso seguramente va a ser revisado por el nuevo fiscal general del Estado. Esperamos un fiscal general del Estado que escuche a toda la ciudadanía, que a través de sus fiscales adjuntos, a través de él mismo, de los mecanismos que establezca, para conocer dónde están las debilidades. Si uno no se conecta con la gente, no hay forma de saber qué es lo que está pasando. O si tu fiscal está pidiendo plata, ¿y cómo le va a contar al fiscal general del Estado si no te atiende luego? ¿Verdad? Entonces, no, debemos... Y mucha gente ya ni quiere denunciar porque no existe una respuesta, ¿verdad? Porque luego se filtran los casos y luego vienen las represalias contra el profesional. Es toda una situación súper delicada, donde tampoco el jurado de enjuiciamiento nos da una respuesta. No. También hay que decir, o sea, ojalá, porque también estamos recibiendo muchas denuncias con relación, tenemos pruebas, yo soy una persona muy responsable, pero de situaciones donde dicen, bueno, en realidad no cambió demasiado de la época de González Dar, las llamadas siguen habiendo, las extorsiones por tal caso. El apriete. Entonces, el apriete, ¿verdad? Entonces, la silla no quedó vacía, que alguien está ocupando el cargo. Exactamente, exactamente. Antes de González Dar y después de González Dar. Así que también decirle a los magistrados, a los jueces, a los fiscales que denuncien ese tipo de cosas. O sea, no podemos seguir permitiendo que el jurado de enjuiciamiento sea una institución donde ocurra este tipo de situaciones. Bueno, diputada, mil gracias por la charla. La verdad que queríamos hablar y mirar un poco también desde la política los cambios que se están dando en la justicia y en particular en la Fiscalía General. Claro. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, le agradecemos mucho también a la gente que se fue sumando en este día viernes aquí a Puntos de Vista. Así mismo. Bueno, no sé, Derly, si Hacemos una pausa. hacemos pausa. Una pausa. Y a Bueno, muy bien, tenemos que irnos. modo bien. Modo viernes, con alegría cerramos una semana de mucho trabajo. Sí, señor. No basta, porque acá Derly está hablando y me desconcentra. Desconcentra. Bueno, invitarles a la gente a que se sume porque sigue la programación de C9N ya desde las 21 horas. Conflictos. Así mismo, quédense acá, hay muchos temas interesantes todavía para escuchar y para ver en esta noche de viernes. Nos vemos. Nos vemos y volvemos el lunes con más puntos de vista. Buen fin.